Un TCP, bueno, pues es un formato para un soporte, un formato para poder distribuir las películas, ¿no? Es lo que sería la alternativa al soporte 35 milímetros y es una copia para proyección digital, en el que hay dos normas, ¿no? La norma de CI es un poco la primera norma y la más internacional, digamos, la que parte desde los estudios de Hollywood en un principio, y luego apareció la SMPTE, que es una norma más actual, apareció después y con más opciones, ¿no? Más avanzada, por ejemplo, en el tema del HFR, las telescopías sobre HFR, sobre el High Dynamic Frame Range, un frame rate alto, ¿no? Funciona solo en SMPTE, en DCI todavía no está implementada. Tienen anuncio de que la van a implementar, pero todavía no la han hecho, la norma. Y bueno, la norma de CI yo es la que utilizo habitualmente y la que me baso para hacer todo lo que hago habitualmente, porque es la más compatible, ¿no? Y la más estable. Entonces, bueno, dentro de un DCP básicamente podemos hacerlo bajo dos normas. La DCI yo es la que recomiendo siempre por temas de compatibilidad a nivel todo tipo de salas. Podemos hacer DCPs en 2D, en 2K y 4K y en 3D a 2K. Luego, en lo que se respecta a frame rates, hay un abanico alto de 24, básicamente hay tres bases, ¿no? de frame rate, 24, 25 y 30, y a partir de estas aparece 48, 50, 60, 96 y 120, ¿no? A partir de 48, todas esas se consideran HFR, de frame rate alto, y solo serían compatibles con la norma SMPT. En aspect ratios, básicamente hay tres aspect ratios que están como normalizados, ¿no? Que son el 1.85, que se llama flat, el anamórfico, que es un 2.39, o full, que es el contenedor completo, ¿no? Del DCP, de 2048 por 1080 en el caso de 2K, por ejemplo. Luego el espacio de colores X y Z, que es el que utilizan, son 12 bits de profundidad por canal, con una compresión, y luego la compresión de imagen es JPEG 2000, que JPEG 2000 después os hablaré de ella, que es una compresión que funciona muy bien, necesita mucha máquina, es una compresión, bueno, que tira mucho de hardware a la hora de poder leer, descomprimir y comprimir, pero que bueno, que es muy efectiva visualmente y funciona muy bien, ¿no? Para evitar errores, sobre todo, de artefactos, ¿no? En la compresión y en la reproducción. ¿La veis, no? Sí. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Sí, 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 seguimos, seguimos, Fernando. Vale. Vale, sobre el bitrate, comentaros que el bitrate máximo es 500 megabits. Tengo aquí unos asteriscos porque eso es lo que soporta la norma SMPTE. En DCI son 250, la mitad, que es lo que realmente yo recomiendo también, ¿no? Nunca pasaron de 250 y 500 realmente utilizarlo para HFR nada más. Luego el DCP tiene digamos, puede contener hasta 16 canales de audio en PCM. Realmente nosotros con 6 u 8, para un 5.1 7.1 no es suficiente. El Dolby Atmos no funciona directamente sobre estos canales PCM, solo funciona en SMPT y también es un archivo que va vinculado por medio de metadata de una pista que va en la pista del DCP y luego se engancha y el decodificador externo es el que mueve los 21 canales, ¿no? de Dolby. Y luego también los DCPs existe la opción de enviarlos abiertos, ¿no? Sin encriptación, que se pueden reproducir en cualquier reproductor de DCP, de software, cualquier servidor de DCP de un cine, o los podemos encriptar con un sistema de encriptación AES de 128 bits, que es un sistema muy robusto, que es el que utiliza, por ejemplo, en las comunicaciones el ejército, ¿no? Este tipo de sistema de encriptación. Y este sistema de encriptación lo que hace es que para poder leer ese material vamos a necesitar una llave de desencriptación
que es el famoso KDM, no sé si lo visteis hablar alguna vez, os explicaré después qué es, y solo funciona, tiene una especie, bueno, el KDM tú le puedes poner una fecha de caducidad, digamos, una fecha de inicio y de fin, y solo puede reproducirse en un solo servidor, en un solo proyector de destino, y cada vez que queramos reproducir ese ECP habría que enviar una nueva llave para cada uno de los servidores de destino, que después os explico cómo funciona en general. Vale, bueno, vamos a ver ahora más un DCP en sí, ¿no? Lo que es la estructura de un DCP. Un DCP está formado básicamente, un DCP básico, sin subtítulos, con una sola película, con un solo reel. Lo que vamos a encontrar van a ser 6 archivos. Vamos a encontrar un archivo, un archivo de MXF para la imagen y un archivo MXF para el sonido. El sonido son los 5 canales MPCM encapsulados en el MXF y el MXF de la imagen son la secuencia de JPEG 2000 encapsulada en ese MXF. Lo que se encripta, cuando hablábamos de la encriptación, es el archivo MXF. Los archivos, digamos, internos van colocados y se encripta a la hora de empaquetar el MXF es cuando se aplica la encriptación para poder digamos, leer lo que hay dentro del MXF es para cuando vamos a necesitar esa llave, ¿no? Luego hay un archivo que es el asset map, que es un archivo que contiene una lista de todos los archivos que van incluidos en el DCP. Yo aquí en la carpeta del curso, en materiales del curso, si abrimos uno de los DCPs de carta de test, por ejemplo, aquí veis que tenemos estos archivos. Vamos a abrir, por ejemplo, el asset map. Lo podemos abrir directamente con el WordPad, ¿no? Con un lector de texto, un procesador de textos, y veríamos la estructura en texto del archivo. En este caso, para que veáis cómo es la estructura del asset map, lo que veis es que, bueno, aquí aparece en la cabecera aparece la información del creador, de cuándo se crea y con qué software está creado. Esto está creado con software DCP y hay una etiqueta que pone asset leads. Los assets son cada uno de los elementos que va a contener el DCP. Entonces, la lista de assets cada elemento, digamos, está abierto por una etiqueta asset y cerrado por la etiqueta asset, y dentro está el contenido de ese material. En este caso, este es el archivo PKL, lo que tengo ahora seleccionado, y nos diría el nombre del archivo, esto es el volumen, en cuántos volúmenes, en cuántos soportes, digamos, está repartido. En este caso está en una unidad sola, porque un DCP, si fuera por bobinas, podría estar repartido en varios discos, si fuera muy pesado, y entonces este número nos indicaría las fracciones, ¿no? Las fracciones que habría de ese DCP. La longitud en fotogramas de este DCP y la ruta, ¿no? Donde está colocado, básicamente. Bueno, y cada elemento pues tiene su asset, su entrada, su llave abierta de asset y cerrada y la dirección y dónde está contenido, ¿no? Cada elemento. Y aquí nos iría, este archivo, digamos, nos indica asset a asset todos los archivos que yo tengo dentro del DCP. ¿Vale? Básicamente esa es la función del asset map. Luego, la composition playlist es una especie de EDL, para los que estéis así un poco relacionados con edición, que nos indica qué elementos vamos a reproducir cuando le demos a play en el servidor y cómo hay que reproducirlos, a qué velocidad de frame rate ahora cuando en la siguiente diapo tengo cómo funciona, cómo están distribuidos y lo entenderéis. O sea, la composition playlist es como cuando en un DVD tenemos una autoría, ¿no? Y tenemos un archivo de
de vídeo, uno de audio y varios de subtítulos, y tenemos, podemos seleccionar, ¿no?, en el DVD pues los subtítulos en castellano, en inglés, en francés. Bueno, pues cada selección, en el caso de un DCP, sería una CPL diferente. Cada CPL, digamos que le dice al servidor qué elementos del DCP va a utilizar para reproducirse, ¿no? Voy a abrir la CPL aquí para que lo podáis entender mejor. Bueno, esta como tiene, ahora la he abierto en el navegador, al ser un archivo XML también se pueden abrir. Y aquí veis que la CPL efectivamente lo que tiene es un reel nada más, ¿vale? Aquí reel list puede tener uno o varios reels, puede ser multi-reel y con varias bobinas. Yo aquí este es un DCP básico con un solo reel, en el cual en nuestro reel tenemos una imagen principal, main picture, y main sound, el sonido principal. Y entonces lo que le estamos diciendo aquí es que la velocidad base es de 24, el frame rate va a ser 24, el aspect ratio es un 85, la duración son 360 frames y el punto de entrada es 0, empieza desde el fotograma 0, desde el inicio, y el sonido exactamente igual, ¿no? O sea, la CPL lo que le está diciendo al servidor de reproducción es que va a reproducir esta imagen con este sonido a esta velocidad, con esta duración y con este aspect ratio. Y básicamente es la función. Podríamos tener más XMLs y cada CPL haría, pues eso, le diría al servidor cómo va a reproducir ese DCP. Vale, luego tenemos un archivo que se llama PKL, que este archivo, digamos, es el archivo que contiene la información para darle robustez, por decirlo así de alguna manera, al DCP, ¿no? Ese archivo contiene toda la información de hash, un hash puede ser un MD5, ¿no? Bueno, en este caso el hash es un SHA-1, el MD5 a lo mejor es el que más conocéis porque es más común, no sé si conocéis lo que es un hash, si no ahora lo explico. Y entonces lo que hace este archivo es contiene el valor de resultado, ¿no?, de ese algoritmo, y el servidor cuando ingesta el material, cuando ingesta el DCP, el servidor aplica el algoritmo a cada uno de los archivos y le da un resultado. El resultado que al servidor le aparece allí calculado, lo compara con el que está contenido en el packaging list, y si coincide el valor es que el DCP está validado para reproducirse. Si esto no es así, es que ha habido un error durante la copia o la ingesta del DCP al servidor y habría que ingestarlo de nuevo. Lo normal es que los DCPs en un disco duro estén bien, a no ser que haya un problema físico en el disco, se haya dañado, eso puede ser, y entonces si lo ingestan 2 veces y 2 veces da el error, es posiblemente esté dañado. Y la PKL, digamos, tiene la función de verificar esa integridad, ¿no?, de los datos guardados, ¿no? Voy a abrir una PKL para que veáis aquí cómo es la estructura, ¿no? Bueno, lo mismo hago con el WordPad. Y aquí veis que para cada asset, por ejemplo, aquí tenemos el asset de la imagen, ¿vale? Tenemos el valor de hash, esto es, que es este valor de aquí, entre etiqueta de hash y hash, que ese es el resultado de la operación matemática al pasar el algoritmo por el archivo, ¿no?, esa operación. Esta etiqueta es, bueno, los hash son SHA-1 y la codificación es base 64. Después os hablaré de esto con calma durante el curso para que os lo entendáis cómo funciona esto del hash, ¿no? No sé si parece complejo, pero bueno, tampoco va a ser tan difícil cuando os lo explique. Vale, y luego tenemos otro archivo que es el volindex, que realmente este archivo lo que dice es en cuántos volúmenes, en cuántos discos o cuántos soportes está repartido el DCP. Lo normal es que un DCP vaya en un solo volumen, en un disco. Pero bueno, en alguna ocasión, por alguna cosa especial, podría estar partido y el volindex indica en cuántos está fragmentado, ¿no? O sea, lo vamos a abrir y veréis que eso, lo único que hay aquí es este valor index, que es 1, un volumen, o 2, o 3, o 4, el número de discos en cual esté fragmentado, ¿no?
todos los XML en la cabecera de los archivos, los que son norma DCI llevan esta información, esta referencia a esta página web y indican la codificación del archivo, ¿no? O sea, esta web es la web donde está registrada la norma de la codificación de estos XML, ¿no? Y hace referencia a ellos.